Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una semana más, ¿verdad? Para estar aquí con nosotros en estos segmentos bíblicos. Gracias damos a Dios porque es una bendición poder contar con este tiempo en nuestra vida, porque nos ayuda, ¿verdad?, a retomar nuevas fuerzas y seguir nuestro caminar con Dios. En esta semana, hermanos, estaremos viviendo o estaremos viendo, ¿verdad?, también acerca de cómo podemos vivir bajo principios bíblicos, viviendo bajo principios bíblicos. Nuestra vida sería mejor, nuestra vida cristiana sería mejor si decidiéramos vivir bajo principios, convicciones en nuestra vida. Vamos a ver algunos principios bíblicos en esta semana, ¿verdad?, que nos van a ayudar si queremos que nuestra vida cristiana sea mejor, ¿verdad? Haríamos bien en tomarlos en cuenta. En esta mañana quiero hablarles acerca del primer principio, acerca del dominio propio, el principio del dominio propio. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, hermanos, estaba experimentando en este pasaje gran oposición a su mensaje. Y no tan solamente a su mensaje, sino a él mismo como líder. Su juventud, ¿verdad?, en esa asociación que él tuvo con el apóstol Pablo, fue algo tremendo. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, se separa de él y ahora su liderazgo se halla bajo fuego por parte de creyentes y no creyentes. Pablo lo anima, ¿verdad?, en esta carta a mantenerse firme. Dios nos ayude, ¿verdad?, a que cuando seamos sometidos a esta posición, podamos mantenernos firmes. Cuando permitimos que la gente, ¿verdad?, nos intimide, nos neutralice, nuestra efectividad para con Dios en los diferentes ámbitos de la vida, cuando se opongan al evangelio, cuando se opongan a nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, puede ayudarnos a vencer esos temores. Pero hay algo que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo acerca del dominio propio. ¿Cuál es la respuesta del hombre y del cristiano, ¿verdad?, a estas adversidades? El dominio propio. ¿Cuál es la respuesta del hombre y del cristiano? No tan solamente a esas adversidades, sino incluso a las demandas de Dios, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, hermanos? El dominio propio es un valor personal que debería formar parte del carácter cristiano, del carácter, ¿verdad?, de nosotros como hijos de Dios. La Biblia describe el dominio propio, ¿verdad?, como uno de los últimos frutos del Espíritu Santo de Dios. Y según, ¿verdad?, el diccionario lo describe como ese poder, esa fuerza, esa autoridad o control que ejerce una persona sobre sí para hablar y para accionar. El dominio propio de la palabra griega, ¿verdad?, que procede de agarrar o aferrarse a. Describe la fortaleza de la persona que se agarra y que es capaz de controlarse totalmente. De eso estamos hablando, hermanos, de ese principio de dominio propio que tanto necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? De ser capaces de poder controlarnos totalmente en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Timoteo tenía oposición no solamente de su mensaje, sino de su liderazgo. Y aquí pudiera entrar muy fácilmente el término templanza, ¿verdad? O el término, mansedumbre, que es poder bajo control. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida, hermanos, vivir y practicar este principio del dominio propio? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, verdad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, con la gente que nos rodeamos? Y lo más importante, hermanos, si queremos agradar a Dios, necesitamos urgentemente practicar el dominio propio. El diablo nos acecha, el pecado nos acecha, la carne, el mundo nos acecha. Y si queremos cumplir los lineamientos y las expectativas de Dios, la demanda de Dios para nosotros, sus hijos, necesitamos practicar el dominio propio. Otro concepto del dominio propio, hermanos, tiene que ver con enseñorearnos de nuestro espíritu, enseñorearnos de nuestra mente,
enseñorearnos de nuestra carne. La Biblia nos manda, hermanos, a hacer, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, que podamos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne. Podemos lograrlo cuando ponemos en práctica el dominio propio. Si queremos cumplir, ¿verdad?, con la justicia de Dios que nos manda en su palabra para nosotros los cristianos, necesitamos dominar nuestro espíritu, necesitamos enseñorearnos de nuestra carne para cumplir las exigencias de Dios en su palabra para nosotros sus hijos. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer dominio propio? Número 1, dependiendo de Dios. Pablo le aconseja a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios en su vida. Si dependemos en Dios, si mantenemos ese fuego, ¿verdad?, prendido en nuestros corazones, si nos agarramos de Dios, nuestra vida será diferente. Y podemos tener ese poder para poder controlar nuestro espíritu. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer el dominio propio? Controlando con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, nuestro espíritu, nuestro pensamiento y nuestra carne. Si dejamos que su Espíritu Santo, hermanos, controle nuestras vidas, se enseñoree de nosotros, ¿verdad?, tome ese señorío en nuestras vidas como debiera de ser, nuestro espíritu, nuestra vida cristiana daría un giro de 360 grados y empezaríamos a dar testimonio de nuestro Dios. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer dominio propio? Dependiendo en Dios. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer dominio propio? Dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer dominio propio? Viviendo disciplinadamente. Es triste que vivamos una vida desordenada. Será imposible, ¿verdad?, crear el ambiente necesario si vivimos una vida desordenada. Viviendo disciplinadamente, si tomamos en serio nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo personal de oración, nuestro devocional personal, si usáramos bien el tiempo que Dios nos da, si usamos nuestros dones y talentos, si tenemos nuestra vida ordenada, tendremos el ambiente correcto, hermanos, para que el Espíritu Santo se sienta ayudado y de esa manera Él mismo, ¿verdad?, podrá tener la fuerza suficiente para ayudarnos en nuestra vida. ¿Cómo podemos desarrollar y ejercer dominio propio? Dando gracias a Dios por las adversidades. Recuerda, hermanos, que la adversidad no es una maldición. Es un periodo de prueba donde Dios quiere tratar contigo, quiere moldear tu vida, quiere moldear tu carácter, donde Dios quiere ayudarte a crecer. Da gracias a Dios por las adversidades. Timoteo tenía adversidades. Y lo ayudó, ¿verdad? La única manera para poder salir adelante de esas adversidades, ¿verdad?, fue practicando o echando mano del dominio propio. El Espíritu Santo, hermanos, está a nuestra disposición para ayudarnos a controlar, a someter nuestro espíritu mediante el dominio propio. El dominio propio es algo que se aprende, es algo que se ejercita, es algo que debería caracterizar a cada cristiano. Cristianos con dominio propio son de gran impacto e influencia para otros. Dios permite, hermanos, que usted y yo seamos una influencia para otros, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Anímese, ¿verdad?, a practicar el dominio propio. Dios les bendiga, hermanos.